Muchísimas bendiciones una vez más por aquí en este espacio, dando gloria al Señor Jesús. En el día de hoy tenemos una historia sumamente conocida, una historia que el Señor realmente me ha inquietado. Y sin más, vamos ya directamente a compartir la palabra del Señor. Si tú tienes Biblia, puedes ir directamente al libro de Jonás. Vamos a estar compartiendo una parte del libro de Jonás. En el primer capítulo, en el libro de Jonás, nos cuenta una historia del propio Jonás, donde vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Y la palabra del Señor en esta hora nos dice así: Jonás huye de Jehová. El mismo título nos da la pauta de cómo esta historia empieza, este profeta del Señor huyendo de la misma presencia de Dios. Y leemos la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Así nos cuenta y nos narra la Biblia de cómo este profeta, queriendo escapar de la voluntad del Señor, se toma esta nave muy lejos de digamos como que al lado opuesto a donde Dios lo enviaba, a Tarsis. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y en mi Biblia está esa palabra Dios, pero en minúscula. Entendemos que estábamos hablando que cada uno de esos marineros estaba clamando a un Dios no verdadero, a un Dios falso, a un Dios que no tenía nada que ver con Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y la Biblia nos narra y nos dice: y echaron a la mar los enseres que había en la nave para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mire qué tremenda circunstancia, en el medio de una tormenta, en el medio de un mar embravecido, con mucho viento, que parecía exactamente que esa nave directamente se iba a partir de esa gran tempestad, y los marineros todos con miedo, ¿verdad? Los marineros empezaron a buscar cualquier manera para salvar la nave y salvar así sus vidas. Sin embargo, nos narra la historia cómo Jonás en lo profundo de esa barca estaba echado durmiendo. Y la Biblia nos dice, ¿no? Dice que y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, ¿qué tienes, dormilón? Perdón, levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mire qué tremendo, el capitán de la nave, el jefe de la nave, tuvo que ir a despertar a Jonás, tuvo que decirle: empezá a clamar a tu Dios. Mira que estamos en una circunstancia sumamente difícil, capaz que tu Dios te ayuda y no vamos a perecer. Y la palabra del Señor es bien clara, ¿verdad? Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quienes nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficios tiene? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Empezó el interrogatorio con Jonás para saber exactamente
por qué le habían venido esto. Y entonces Jonás, y él le respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los ejércitos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron, ¿verdad? Temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y él y le dijeron: ¿qué haremos contigo? Porque para que el mar se nos aquiete, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se va a aquietar, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová, dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó, se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hemos compartido la palabra del Señor en el libro de Jonás 1, ¿verdad? Todo el capítulo 1 estuvimos compartiendo, porque si bien es cierto, el libro de Jonás tiene muy pocas hojas, y te invito para que tú hagas la lectura de todo este libro, porque siempre es sumamente beneficioso estar leyendo la palabra del Señor. Pero en esta oportunidad el Señor me daba un entendimiento, me daba una pauta de cómo Jonás había recibido ese llamado, ¿verdad? Ese llamado de profeta, ese llamado, ese encargo que le da Dios de ir a un determinado lugar a pregonar, a decir lo que Dios tenía para ese lugar. Sin embargo, Jonás renuncia, podríamos decir, no quiere ese llamado. Ese llamado Jonás, como quien dice: no, yo no estoy disponible. ¿Vio cuando usted va a buscar un empleo y le dicen: bueno, sí hay un empleo, pero mire que es tal y tal? No, ese empleo no me sirve, no me conviene. Bueno, así fue como Jonás desechó, ¿verdad? Desechó la orden de Dios. Más en cambio, Jonás lo que quería era esconderse, lo que quería era no estar en la presencia de Dios. Mientras meditaba todo esto, recordaba cuántas veces nosotros, tal vez algunas veces podríamos decir, fuimos un poco también como Jonás. Alguna vez tal vez hemos rechazado ese llamado, pero también recordaba cuántas veces nuestros hijos, cuántas veces aquellas personas que hemos orado, aquellas personas que en algún momento las vimos en la presencia del Señor, aquellos pastores que hoy en día se están apartados, aquellos líderes que hoy en día están desechando ese trabajo en el Señor, ¿verdad? Y cuánto nos duele ver exactamente cómo esa falta, ¿verdad? Esa falta de no tomar el compromiso que Dios ha dado en esas personas, ¿verdad? Esas personas, esos familiares, esos hermanos en Cristo que ahora directamente no están caminando, muchos de ellos con Cristo. Más en cambio, veíamos todo el relato, cómo Jonás huía de la presencia del Señor, cómo Jonás iba en sentido contrario a donde Dios quería enviarlo. Dice que él pagó el pasaje para irse para un lado totalmente distinto a donde Dios lo enviaba.
vemos exactamente cómo el plan y el propósito de Dios. A mí me llamó mucho la atención el verso 17 del capítulo 1, que lo vamos a estar compartiendo nuevamente, que dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez. Y esto realmente me llama mucho la atención y también meditemos en esto. ¿Cuántas veces nosotros oramos, le pedimos al Señor para nuestros familiares que se vuelvan a Cristo, para esos corazones que se ablanden y parece que esos familiares parece que no nos hacen caso, no nos quieren escuchar, hasta no quieren ni siquiera comunicarse con nosotros? Pero en la palabra del Señor vemos que el Señor Jehová de los ejércitos ya tenía preparado en la circunstancia donde Jonás se iba a enfrentar. Jonás, cuando lo tiraron al agua, era una muerte segura, supuestamente porque ese mar estaba embravecido, aunque cuando lo tiraron se calmó, pero ese mar, en alta mar, él no iba a sobrevivir mucho tiempo, así que era una muerte segura. Sin embargo, Dios tenía propósitos con Jonás, tenía propósitos de vida, propósitos de usarlo, pero para eso Jonás tenía que estar en el vientre de ese pez, meditando, arrepintiéndose, creyendo. Dios lo tuvo que ir transformando, ¿verdad?, a Jonás en ese emisario que él quería. Así muchas veces pasa con esas personas que tú estás orando y muchas veces la ves realmente que no están caminando fuera de la voluntad de Dios, queriéndose esconder de la presencia de Dios. Pero tranquilo, Dios está preparando ese gran pez. Dios está preparando ese gran pez para que ellos puedan recapacitar. En ese pez, Jonás estuvo 3 días, 3 noches, donde estuvo sin comer, sin tomar nada de agua. ¿Por qué? Porque Dios tenía que preparar ese Jonás para pregonar en Nínive, ¿verdad? Y ahí en el vientre del pez vemos cómo Jonás se arrepiente, vemos cómo Jonás realmente dedica ese tiempo para el Señor, para ese arrepentimiento, y fue ahí donde Dios le vuelve a repetir, cuando ese pez lo vomita, le vuelve a repetir lo mismo: anda a este lugar y hace lo que te he pedido. Bueno, mis queridos, se nos está terminando el tiempo. En el próximo tiempo volvemos con la oración.